nos encontramos en la Fundación Ortega y vamos a tener una conversación con respecto a España invertebrada, que sería el primer episodio del congreso que debe empezar el día 3 de mayo. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de Juan Antonio Valor, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de Ortega, y que además está con la Fundación Ortega organizando la reunión de la semana que viene en Madrid, que va a ser un congreso monográfico sobre España invertebrada. Le agradezco, pero está aquí en una doble calidad. Por un lado, como investigador, como epistemólogo que conoce bien la filosofía de Quine, de Dewey, de Rorty, pero también como decano de la Facultad de Filosofía, que yo creo que es la más grande en España, y que la lectura ahora de Ortega presenta una serie de problemas, vuelve a una serie de problemas que nosotros, los que ejercemos la filosofía o que vivimos de la enseñanza de la filosofía, pues nos están urgiendo. Y por tanto, la reflexión sobre Ortega pues es no solo una reflexión sobre el pasado del libro, sino también nos trae a problemas que tenemos nosotros, no solo como españoles, sino también como docentes de la filosofía. Y también quiero agradecer a don Juan Pablo Fusi, en esta que es mucho más su casa que la mía, en el sentido de que yo cuando llegué aquí en el año 85 ya estaba él absolutamente metido en toda la organización académica de la Fundación, y así ha seguido hasta hoy día. Juan Pablo Fusi además es catedrático de Historia Contemporánea y se puede decir que ha pasado la vida al lado de la España invertebrada, entre otras obras, y en ese sentido pues es muy de agradecer que su apoyo a nuestro congreso. Entonces, yo querría empezar con una pregunta que haría a los dos, pero fundamentalmente a Fusi, que sería con respecto al tipo de libro que representa la España invertebrada. Es decir, es un libro de historia, es un libro de historia que pretende una interpretación global de la sociedad española desde un punto de vista histórico, utilizando unas consideraciones de tipo histórico, y que hoy día realmente diríamos que se da relativamente con poca frecuencia en el mundo propiamente académico. Lo que yo le plantearía en esto es en qué medida este libro está presente actualmente en el mundo académico, en qué medida es algo que se puede seguir o no seguir en nuestro contexto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es para mí pues, un cierto compromiso de participar en algo que evidentemente necesariamente bascula hacia la filosofía, y yo, pues como se acaba de decir, soy ante todo historiador. No es tan fácil responder a la pregunta que me hacíais sobre la vigencia o de España invertebrada desde el punto de vista de la historiografía. Para empezar,
el título es muy afortunado, y por tanto el año en que sale el libro, no sé, pues España está en crisis y por tanto parece que es perfectamente adecuada para describir una situación como la que España vive en los años 17 al 22-23, un poquito antes, pero al mismo tiempo, efectivamente, Ortega lo subtitula, me parece que es algo así como bosquejo de algunos pensamientos históricos, y por tanto Ortega quiere distanciarse de lo que es la crisis inmediata de España y tratar de hablar de, yo diría, que lo que hay detrás es de una especie de España nación fallida, o España fallida como nación, porque efectivamente no ha acabado de constituirse como tal, o si se constituyó, el país entró en decadencia, dice él, casi una interminable decadencia desde principios del siglo XVII, y por tanto, pero hay mucha reflexión sobre cómo se articulan las naciones, y por tanto en España no se articuló, ahí está la tesis en los bosquejos históricos, pues porque digamos, en un determinado momento los visigodos habían sido el grupo más romanizado de los pueblos góticos, de los pueblos alemanes, a los que Ortega atribuye la capacidad de mandar y por tanto de constituir naciones, y de ahí se habría derivado pues esa debilidad unido a que a partir de un determinado momento España no tiene élites suficientes y es puro pueblo. Este tipo de reflexiones, evidentemente la historiografía española o internacional, digamos, por otro tipo de análisis, no estas visiones tan generales, sino yo diría que estudiamos más situaciones que grandes visiones generales de la historia. No obstante eso, es verdad que hay frases tan brillantes en el libro de Ortega, como una nación es un proyecto sugestivo de vida en común, o Castilla hizo a España y Castilla la ha deshecho, que evidentemente, y es tan buena la prosa, es tal la significación de Ortega a partir de un determinado momento, a partir del 14, en la vida pública española, no ya en la vida filosófica, que no hay, yo creo, historiador que no se haya tenido que asomar de alguna forma a España invertebrada, y se sigue acreditando, pues no digo que solo por los historiadores, pero también por los historiadores. Desde el punto de vista de un epistemólogo, no sé bien cómo se puede entender el problema de una metodología histórica y de cómo se puede aplicar una metodología histórica en el sentido de que lo hace Ortega. Exacto. Bueno, yo, en fin, encantado de hablar con vosotros, de estar con vosotros y de aprender de vosotros una vez más. Y encantadísimo de poder dialogar sobre determinados aspectos, pues en general de Ortega, de la Escuela de Madrid y en particular pues del libro que estamos comentando, La España invertebrada. Bueno, es sorprendente la segunda parte, todo el análisis histórico que hace, porque desde un punto de vista metodológico eso hoy es inasumible, ¿no? O sea, desde un punto de vista metodológico, en fin, no cumple con, diríamos, requisitos académicos mínimos, ¿no? Para que se pueda sostener académicamente. Hoy eso no lo habrían publicado en ninguna revista seria, ¿no? No sería un paper que se pudiera valorar, ¿no? Académicamente. Pero en el fondo todos sabemos que esa no es la cuestión, ¿no? La cuestión tiene que ver con la descripción que hace de lo que es la España con la que se encuentra y de las sugerencias que nos hace y bueno. Y luego todo el trasfondo filosófico. Voy a subrayar también, en primer lugar, un poco esto, el trasfondo filosófico que responde, digamos, a muchas influencias, desde luego Platón, desde luego Descartes. Quiero subrayar especialmente toda esta tradición fenomenológico-hermenéutica, ¿no? que para mí es muy importante subrayar en el caso de Ortega por la relevancia que ha tenido en mi facultad, en nuestra facultad, en la universidad,
y desde luego en Europa y en España, y por supuesto en Latinoamérica a través del exilio. Entonces esa línea de fondo, esa línea filosófica de fondo, ¿no? Más allá de las tesis históricas, ¿no? Más allá, esos supuestos ontológicos y epistemológicos que maneja Ortega para hacer ese análisis, sí nos interesan especialmente desde un punto de vista filosófico, nos interesa pensarlos y sobre todo nos interesa entender la relevancia que tuvieron en un momento en un momento histórico de España y que han seguido teniendo, digamos, a lo largo del siglo XX en España, del desarrollo filosófico en España, quedándose al margen la tradición analítica, diríamos, ¿no? Situándose al margen la tradición analítica, que esa sería otra línea distinta. Pero más allá de estos análisis epistemológicos, metodológicos, que considero relevantes para entender lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y lo que somos, es curioso, ¿no? Cómo lo que el libro aporta todavía hoy, ¿no? desde el punto de vista de las tesis, digamos, sociales y políticas, y a la vez lo lejos que está de la sociedad de hoy, ¿no? Llama la atención estas dos cosas. Por un lado, muy cerca, ¿no? Cuando habla pues, de una sociedad que necesita proyectos, ¿no? De una sociedad que respeta las diferencias, de una sociedad ¿no? de un núcleo que se constituye en Estado, pero no porque arrase las diferencias, sino todo lo contrario, porque es capaz de animar y de aglutinar esas diferencias en un proyecto superador, ¿no? de las diferencias. Es interesante retomar hoy eso. Yo creo que toda esa parte es de mucha ayuda todavía hoy. Desde luego a los españoles nos es muy útil todavía eso. Y yo diría a los europeos, quizá hoy más que en décadas pasadas. Y luego sorprendente también, y quizá podamos hablar de esto, lo lejos que está de la sociedad actual, ¿no? Cuando miro todo el desarrollo científico y tecnológico en el que estamos sumergidos y las identidades que se crean dentro de ese despliegue científico y tecnológico en el que está España plenamente instalada, ¿no? Y las sociedades y las articulaciones sociales y políticas que se generan dentro de esas pulsiones científico-tecnológicas en las que estamos todos metidos, esto ha cambiado nuestra sociedad por completo, esto ha cambiado el país por completo, y esto Ortega no lo barruntó, ¿no? Por supuesto de Ortega de otros muchos, y sin embargo nos ha situado en un escenario completamente distinto, en especial a lo que se refiere a su concepción de masa, a todo este ideario aristocrático que maneja. Pues estamos en un mundo completamente distinto. Imaginaos lo que supone hablar en esos términos de Ortega en la segunda parte del libro, ¿no? En Internet, en Facebook, imaginaos lo que es eso, ¿no? Sería sencillamente incomprensible, incomprensible desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, por eso decía, qué cerca está y a la vez qué lejos, ¿no? No es que sea un texto olvidado, yo creo que al contrario, es muy difícil pensar que alguien que le interesa la historia de España no pase por ese libro, pero al mismo tiempo, si uno quiere de alguna manera entrar en alguno de estos temas, tiene que buscarse una base empírica que a su vez implica colaboración de otras personas, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo, pero lo que quería es también añadir algo o completar empíricamente las afirmaciones que ha hecho el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, porque la palabra
invertebrada puede dar lugar a error. Por ejemplo, estoy seguro que mucha gente, viendo el Estado autonómico nuestro, va a decir, hombre, España está invertebrada, incluso más que cuando Ortega escribió España invertebrada, porque los nacionalismos por un lado, más encima la organización autonómica de las regiones ha fraccionado más el país. Y sin embargo, desde un punto de vista tecnológico y de comunicaciones, España está hoy infinitamente más vertebrada que lo que estaba en 1921. Digo algunos ejemplos para que la gente lo recuerde bien. Aparte de la población, que entonces eran 21 millones y ahora hay 44 millones, pero en ese momento no hay un solo ferrocarril electrificado. Las carreteras son adoquinadas cuando las hay. Hay más de 4.000 pueblos de los 8.000 de España que no tienen más comunicación que el camino de herradura. No hay radio, no hay... muchísimos pueblos no tienen ni luz eléctrica, hasta los 40 o 50, y por tanto digamos que el grado de en 1921, hablando de España invertebrada, no en el sentido político, sino geográfico y social, la localidad, la región, la comarca, la provincia y la región son el ámbito de la vida social mucho más que la nación como tal. Hoy en día es la nación, hay una comunidad española fuerte. Decía, estamos en una sala donde hay una serie de retratos, de dibujos de intelectuales, está Ortega, está Inclán, está Machado, está también José María Salaverría, que, por cierto, que era de San Sebastián como quien les habla. Dice en un determinado momento que no nos conocemos en España, por el año 10, 12 o por ahí, porque una persona de Almería no sabe dónde está Guipúzcoa, y el de Guipúzcoa probablemente jamás ha visto La Coruña, ni tiene posibilidad. Azaña no va a Barcelona hasta 1930, con 50 y tantos años. No había estado en Barcelona, nos parecería muy raro que el que va a ser presidente, nada menos que primero jefe de gobierno y luego presidente de una república, el año antes de proclamarse esa república, no conociese la segunda ciudad de España. Hoy en día, digamos que efectivamente los medios de comunicación, no los ultimísimos, que además han alterado posiblemente pues toda nuestra manera de estar instalados en la vida, sino ya los de los 50, etcétera, pues han, digamos, vertebrado mucho más profundamente España. No insisto en tasas de analfabetismo que podía haber en el año 2021, la bajísima escolarización, los poquísimos estudiantes universitarios, que comparados con ¿cuántos serían? 40.000, hablando o funcionarios del Estado, que podría haber 50 o 60.000, que son 3 millones, por tanto, bueno, a ese sentido España está muchísimo más vertebrada que lo que estaba entonces antes, pero efectivamente, bien, el grado de especialización de todas las disciplinas, no solamente la historia, me imagino que también la filosofía, la física, la química, las ciencias aplicadas, todas ellas, la economía, la sociología, pues hace muy difícil para la historiografía, en este caso, pues las generalizaciones extraordinarias, que por otro lado son muy atractivas, porque aun cuando esas interpretaciones ya no las sostengamos ninguno, pero siempre han sido un estímulo y una incitación intelectual mucho más fuerte que lo que puede ser la monografía magníficamente hecha sobre las elecciones en una localidad pequeña en 1880, que no estimulan mucho a una reflexión general sobre el país, pero que es obligado a hacerlo. Yo también creo que el mismo concepto de nación ha debido de tomar, no es que haya desaparecido, pero ha tomado un segundo plano, y hay otras urgencias y otras prioridades en la labor del historiador. Sí, dices la formación y la construcción de las naciones. Sí, bueno, yo creo que eso sí, aun cuando, si me permites, Jaime, ahora estamos hablando de la revancha de los populismos y de la persistencia de las naciones. Es decir, que no es un mal ámbito de soberanía la nación, digámoslo, superior al universo, porque una especie de gobierno mundial con elecciones mundiales producen verdaderamente mareos e incomprensión. No, bueno, pero sé precisamente lo que te refieres. Bueno, la reflexión sobre la formación de las naciones hoy en día, desde el punto de vista histórico, estaría mucho más centrada
en la época en la que van apareciendo algo que luego llamaremos naciones, que es, por cierto, una de las etapas más difíciles de historiar, pongamos siglos V o VI después de Cristo, hasta que ya empiezan a aparecer ducados, estados constituidos por los siglos XII o XIII. Eso es bastante difícil por la falta de fuentes que hay y por la importancia de los procesos político-jurídicos que se están produciendo, que digamos que estudiarlas en otro momento. Por tanto, efectivamente, hoy, digamos, habría una historiografía de ese tipo, o los especialistas en nacionalismos e identidades nacionales, pero la historiografía general pues, se ha especializado mucho más: historia social, historia económica, historia política inmediata, historia de las relaciones internacionales, es decir, una serie de campos que además casi todos ellos, pudiendo cualquiera de nosotros manejarnos con alguna comodidad en esos lenguajes, pero es verdad que el grado de especialización obliga a un tipo de investigación monográfica dura que, bueno, pues excluye muchas veces estos grandes debates, que vuelvo a repetir, no porque seáis vosotros dos filósofos, pero que resultan francamente atractivos y fascinantes, porque es la relación entre historia, pensamiento, evolución de la historia, sentido de la historia, si la tienes, si carece de ella, en fin, todo ese tipo de cosas, y que nos asomamos de vez en cuando, pero con la boca muy pequeña, en general. Bueno, está bien. Estamos tratando dos aspectos a la vez, estamos hablando de dos aspectos a la vez. Por un lado, estamos pensando sobre metodología, sobre la metodología de la historia y esa manera de hacer que tiene Ortega en el libro, de hacer historia, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de lo que es la tesis, el contenido del libro, no ya del método, sino del contenido de todas estas tesis acerca de la vertebración e invertebración de España. Bueno, me parece interesantísimo lo que acaba de plantear el decano, y además nos lleva a algo que nosotros en filosofía conocemos muy bien, que es las lealtades últimas. Efectivamente. Hemos vivido en una sociedad donde de alguna forma la persona se ha definido no solo por lo que era, sino también por aquello que pretendía ser o que querría ser, y por el grupo al que se pertenecía. Y ahora la perspectiva es que uno puede elegir en realidad ese grupo, y puede de alguna manera elegir o no elegir las lealtades últimas. Si uno mira la historia, veremos que esto de las lealtades últimas ha tenido un valor relativo, es decir, que las personas han vivido en culturas teocéntricas incluso, pero al mismo tiempo muchas veces han sido libertinas. Que realmente no puedes decir que históricamente el hombre haya sido nunca muy consecuente en este sentido, pero ha habido con todo un afán, una voluntad de vertebrar la vida personal de alguna forma con respecto a ello. Parece muy interesante, no sé si... Bueno, vamos a ver, son temas difíciles y complicados, y que están además llenos de matices en todos los sentidos, ¿no? Porque efectivamente estábamos hace unos instantes hablando de esta enorme fragmentación y nuevas identidades, pero no necesariamente han desaparecido otras identidades de tipo lingüístico o nacional o lo que fuese, porque siguen todavía ahí, aun cuando efectivamente el cambio de paradigma es evidente, y todo hace pensar, ¿no?, que digamos algunas de las realidades jurídico-políticas en las que hemos vivido están empezando a desaparecer. Se ha hablado muchas veces de la muerte del Estado-Nación, y todavía muerto del todo no lo está. Pero es verdad, ya que digo esto último, que este Estado Nacional que nosotros conocemos pues no es una creación con los antecedentes que se quieran. Siempre hay algo que ya apuntaba en esa dirección, pero fundamentalmente del siglo XIX y del siglo XX.
Es decir, la Edad Media, la gente, los europeos no se llaman ni siquiera europeos, eso mismo es la cristiandad, ¿no? Y por tanto se sienten cristianos. Por tanto, no empiezan. ¿Cuándo empezamos a hablar, ya que hablamos de España invertebrada, de españoles? Pues según Américo Castro, hacia el siglo XII o XIII, en el sur de Francia empiezan a llamar españoles con esa designación rara, que es distinta de otras designaciones nacionales, terminada en ol, que se supone que sea pues, de Occitania, del sur de Francia, que ya empiezan a llamar españoles, por cierto, a todos los que están al otro lado de los Pirineos. No distinguen mucho entre aragoneses, catalanes, navarros y castellanos, sino que nos llaman así a todos ellos. Y también, bueno, es la palabra Hispania, la palabra España. Hay una idea, como decía Maraval, de España en la Edad Media, pero no es la idea que nosotros es más geográfica o de una especie de dominio común, pero en fin, no hay un sentimiento nacional. Ortega, en algún determinado momento luego, hablando de estas cosas de las identidades, dice, bueno, yo conozco al hombre francés, al hombre europeo, al hombre italiano, al hombre español, al que no conozco es al hombre europeo. De pronto es ese genérico, aun siendo él, como decía, que era uno de los decanos de la idea de la unidad europea, pero sin embargo dice que tal hombre europeo yo a él no lo conozco. Por tanto, identidades siguen coexistiendo muchas, aun cuando todo hace indicar al ritmo que vamos, en que efectivamente nos resulta muy difícil ya incluso valorar la opinión general o cómo se forma la opinión, porque ya no es ni siquiera la prensa o los medios de comunicación, desde luego no el intelectual público, tampoco la Iglesia como lo pudo ser en su día, y por lo tanto ahora son las redes o lo que fuese. Y estamos ante una situación nueva que todo hace pensar que va a tener consecuencias pues que no podemos anticipar, pero desde luego sustantivas en la manera con que nos vemos a nosotros mismos y estamos instalados en la vida. Bueno, el problema va a ser para vosotros, los filósofos, de entender todo eso. Nosotros contaremos cómo y cuándo se fue produciendo. Otra cosa es que me digáis si cómo y cuándo equivale también a por qué, o lo que sea. Pero nosotros historiadores hablamos de cómo y cuándo se producen las cosas. No quisiera dejar de pasar por alto algo que estaba implícito en lo que comentabas. Nosotros sí creemos en la historia útil, creo que casi todos nosotros, ¿no? Y por lo tanto sí en una historia que esté bien hecha empíricamente y estudiando hechos del pasado, o reciente o muy antiguo, pero una historia útil, ¿no? Lo demás es un trabajo más de anticuarios que de historiadores. Y efectivamente nos interesa sobre todo la interpretación más que la erudición, que la erudición es una obligación del historiador, pero no necesariamente una virtud. Por tanto, historia útil, historia como problema, en lugar de como sistema, como diría Ortega. Estudiamos situaciones, estudiamos problemas, que efectivamente queremos que esa historia sea útil de cara, evidentemente, tal vez más, tan pedantes podemos ser, con una cierta voluntad de proyección sobre o pretencioso sobre la sociedad, que no necesariamente simplemente el juego, que me contradigo en lo que acabo de decir, no es nada desdeñable de la pura placer por la erudición y del conocimiento de las cosas antiguas. Yo, oyéndote, también he pensado en un autor que los dos hemos trabajado, que es Rorty, y su idea de las contingencias de las opiniones, porque en realidad todo lo que se construye se puede deconstruir. Yo creo que detrás de la preocupación por la historia hay también la idea de que, hay también la intuición de que las cosas se están manteniendo, pero que son en sí mismos frágiles. Y cuanto más haya de voluntad en la constitución de grupos, como has descrito y muy acertadamente, también hay la idea de que podrían no existir, o incluso en un momento determinado, las distintas, digamos, hay resistencias a este mundo, puede incluso conducirnos a algún tipo de destrucción comparable, sino a lo que puede ser el fin de algunas civilizaciones. Efectivamente, bueno, se hablaba de la cristiandad antes y no se hablaba de
país u otro, una nación u otra, ¿no? Se habla de la cristiandad y quizá el futuro nos lleve a hablar de algo, no de la cristiandad, pero de algo tan general como eso, ¿no? Y tan abarcante como eso, que efectivamente permita la, pues eso, la aglutinación de muchas diferencias, de muchos grupos distintos en un espacio que ya es material y tecnológico, virtual, todo a la vez, ¿no? Y yo lo que os quería preguntar, ya que os tengo aquí, no me resisto, es en todo este ámbito que estamos señalando, bueno, lo primero decir, claro, en todo este ámbito España está incrustada perfectamente. Porque efectivamente había un desarrollo científico-tecnológico en el que en los años 20 España no estaba, ¿no? Sencillamente no estaba, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es, bueno, estamos. Hemos hecho un recorrido, ¿no? Un recorrido, yo diría, exitoso, aunque parece que estas cosas, en fin, en ciertos momentos no se pueden decir, pero bueno, si echamos la vista atrás y vemos de dónde venimos, quizá deberíamos, en fin, deberíamos estar contentos, satisfechos con el trabajo que tantas generaciones han hecho, ¿no? Pues a lo largo del siglo XX, ¿no? Y por supuesto del siglo XXI, ¿no? Bien, el caso es que estamos ahí, estamos incardinados en este espacio, en este desarrollo brutal, científico-tecnológico, como decía, y la cuestión relevante para mí tiene que ver con esto que ha salido a la luz de la configuración de las opiniones, ¿no? de la configuración de los dirigentes y los dirigidos, la configuración de esa aristocracia que señala Ortega en el libro, y esa masa que señala también en el libro. ¿Cómo pensar eso hoy, en este escenario, en este nuevo escenario, ¿no? Porque, claro, dice una cosa, dice el texto, claro, una sociedad no es un montón humano, no es un montón humano, una casa no es un montón de ladrillos, ¿no? Una casa es un montón de ladrillos con una estructura, ¿no? Una sociedad no es un montón humano, es un montón humano con una estructura, y claro, insiste mucho en el libro en que el eje de esa estructura es la división entre dirigentes y dirigidos, ¿no? Esta masa y esta aristocracia, ¿no? que es dócil, pero dócil no significa sumisa, ¿no? Es dócil sencillamente porque reconoce el descubrimiento de lo bueno. El descubrimiento de lo bueno era en aquellos que efectivamente han llevado a cabo ese descubrimiento de lo bueno, de lo mejor, etcétera, ¿no? Y por tanto los utiliza como ejemplo, ¿no? ¿no? La ejemplaridad no es sumisión, ¿no? Eso insiste mucho en esto. Pero eso está muy bien. La cuestión es cómo pensar eso hoy, ¿no? Es lo que os quería preguntar. Voy a contestar yo. Sí, muy bien. En primer lugar, Ortega realmente representa la meritocracia. Entonces hay la aristocracia del antiguo régimen y lo que es la meritocracia, que es básicamente un concepto, digamos, burgués. Entonces, él dentro incluso de la política española, pues se ve a sí mismo como reformador, porque está defendiendo algo que a su entendimiento no se realiza, que es, por así decirlo, el mantenimiento de unas estructuras y de unas personas y de unas prácticas que no son realmente ejemplares. Y él, en realidad, sí que quiere la aristocracia,
pero quiere una aristocracia de otro cuño, entiende, de otro cuño. ¿Qué es lo que pasa ahora en nuestra sociedad? Pues yo creo que el concepto de excelencia se ha fragmentado. Entonces, mientras que el aristócrata tenía poder, pero además lo representaba, y además su función social era representarlo. Y entonces, de alguna manera, se podía pensar en el hombre integral que era aristócrata. En el caso de nosotros, por virtud del sistema de comunicación que tenemos, nosotros encontraremos que ese ejemplar, esta ecologista de 13 años que aparece no sé qué, bueno, pues ese ejemplar, por su autenticidad, nosotros no nos interesa, no nos llega de ella más que su escándalo inocente ante los desvaríos de tal. Hay un mercado, y hay un mercado para el talento, pero de eso se habla de una manera indirecta, pero si tú eres bueno en cualquier cosa, te van a pagar y vas a tener una determinada recompensa. Lo que pasa es que tú no vas a ser nunca un aristócrata, vas a ser un nuevo rico. Y no vas a ser nunca un aristócrata porque no vas a aprender a comportarte como los aristócratas. Entonces yo creo que la excelencia sigue estando presente, como la moral, la obligación siguen estando presentes, pero de una manera mucho más difícil de observar y de atribuir a las personas. Es decir, incluso la persona más científico, más avezado, luego puede ser el hombre más vulgar en su comportamiento, y no habrá censura de eso, porque realmente la sociedad va a coger de él lo que le interesa. Ahí quería decir algo, dado que Nietzsche no creía en la historia, o le parecía que producía mucho escepticismo, voy a hacer un ejercicio en mí es exacto, es un escepticismo ya total e irreversible. Quiero decir, os oigo hablar, yo no me atrevería como historiador a definir ya conceptos colectivos. ¿Qué es el poder en una sociedad? ¿Cuántos poderes hay? Es decir, poder social, poder económico, poder sindical, poder intelectual, poder religioso. ¿Qué es? Se puede hablar en términos, o bien, digamos, históricos, de minorías, mayorías, masas, aristocracias, clases sociales. No son homogéneos, ninguno de esos conceptos son homogéneos. Me parece que es Bertrand Russell, en el principio del siglo XVII, dice que no deberíamos utilizar nunca conceptos que lo que se dicen de ellos no se predica para todos los individuos de ese grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos burguesía o obrero, ¿no? Es decir, bueno, si lo que se dice de un obrero no se dice para todos los obreros industriales, no se podría utilizar en rigor la palabra obrero. Lo que se dice de los vascos, si no se nos aplica a todos los vascos, pues no. Mientras que a la mesa, lo que se predica de la mesa sí se aplica a todas las mesas, ¿no? Me parece que está claro. Yo soy muy escéptico, efectivamente, en este problema que es tan esencial, y por tanto lo tomo con mucho prudencia, y en todo caso se puede ir estudiando, no caso a caso como si fueran todos distintos, sino se puede generalizar a partir de ciertas cosas, en cuanto pues, efectivamente a cómo se articulan las sociedades, las comunidades, las naciones, quién manda en un sitio o en otro. Son temas esenciales, pero los cuales son tremendamente difíciles, ¿no? El Imperio Romano, por ejemplo, volviendo a Ortega, etcétera, que le parecía que Julio César era, digamos, uno de los modelos de la persona que sabe mandar. Castilla, ¿qué es Castilla? ¿Y cuándo es Castilla? Parece que lo identificamos, se nos olvida que es el Reino de Galicia, que es Cantabria, que es el País Vasco. Parece que lo identificamos solamente con la Castilla de Burgos o algo así. Castilla sabía mandar y los demás no, en fin, todo este tipo de cosas que digo que Ortega
vuelvo a repetir, el carácter absolutamente estimulante e incitante. Pero, digamos, fuera de Ortega ha habido muchísimas otras gente, sociólogos, politólogos, historiadores, filósofos, ¿no?, que han esas generalizaciones, que es casi, vuelvo a repetir, pero no por la contradicción y la insistencia, la única manera de que nos estimula a pensar, y sin embargo casi una de las obligaciones del intelectual es huir de las generalizaciones al mismo tiempo, ¿no? Por tanto, yo proclamo mi escepticismo ante muchas de estas cosas, y lo único que se me ocurre, pues bueno, como historiador trato de responder parcialmente a aspectos, siempre desde la idea muy orteguiana de que el hombre no tiene naturaleza, que lo único que tiene es historia, ¿no? O heideggeriana, que la condición humana solo se estudia o solo se ve en la historia, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, la utilidad de la historia no es simplemente que sepamos cómo se ganan las elecciones, sino cómo es la condición humana, o bien, la pluralidad de las condiciones humanas, etcétera, que uno se encuentra a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues hay varios temas que yo creo que nos llevan a nuestra, digamos, nuestra óptica gremial de personas que enseñan filosofía. Hay una discusión actualmente sobre la filosofía en bachillerato. Independientemente de que existen varios modelos, nuestro modelo hasta ahora, y yo creo que en parte gracias a Ortega, ha sido el modelo de enseñar filosofía. Yo desde luego hice 2 asignaturas de filosofía en bachillerato. Hoy día me da la impresión de que muchos alumnos terminan bachillerato sin haber hecho filosofía, es decir, sin haber tenido... No me atrevería, en la línea del escepticismo, decir que una cosa está bien y otra cosa, o mal en este sentido, pero sí creo que habría que recordar, por lo menos, que dentro de esta digamos, visión del conocimiento filosófico se insertaría este libro con sus cualidades y con sus limitaciones, se insertaría este libro. Y además que esto es una cosa que viene desde el origen, de alguna manera, de nuestra cultura, en el sentido de que pensando en Sócrates contra los sofistas, pues la reflexión filosófica es la que tendría siempre que imponerse más que cualquier otra, más que la fuerza o más que cualquier otra consideración. Entonces, el saber poner las cosas en palabras quizá no sea el solucionarlas intelectualmente, pero sí es el llevar las cuestiones dirimidas de una sociedad, los problemas de una sociedad a un nivel que sin las palabras no existiría. No sé cómo tú ves este tema que es tan importante, porque uno puede ser favorable o por lo menos no tener una respuesta ni a Roth ni al escepticismo del historiador, pero al mismo tiempo entender que hay que defender la posibilidad de poderse autodefinir y de poderse autodefinir a través de conceptos. Sí, bueno, llevamos desde hace meses una lucha, desde luego en la facultad y también en ámbitos distintos de la enseñanza secundaria, una lucha en defensa de la filosofía. Tengo que decir algo, y es que la nueva ley sí deja la filosofía obligatoria en el bachillerato. Sobre esto ha habido equívoco con los medios de comunicación. Algún medio de comunicación incluso había dicho que desaparece la filosofía de la secundaria. Bueno, efectivamente la filosofía se mantiene en el bachillerato, en el primero y segundo de bachillerato. Esto es una buena noticia. Se mantiene además en todos los itinerarios, porque antes solo
se mantiene el itinerario de humanidades, ahora ya se mantienen todos los itinerarios. Por tanto, los estudiantes de bachillerato sí estudiarán filosofía. Estos medios de comunicación alguna razón tenían, porque cuando decían, bueno, la filosofía desaparece de la secundaria, estrictamente así es, porque en la educación secundaria, no en el bachillerato, sino en la educación secundaria, lo que siempre hemos reivindicado es que hubiese ética, y que a través de la ética hubiese una aproximación a la filosofía, y ahora con la nueva ley pues desaparece la asignatura de ética y aparece una asignatura que se llama algo así como educación en valores éticos y cívicos, que a los filósofos nos suena muy mal, porque nos suena a que a los estudiantes se les va a transmitir lo políticamente correcto. Y nosotros no queremos que a los estudiantes se les transmita lo políticamente correcto, ¿no? Por muy democrático que se suponga que sea, ¿no? Por muy moderno o posmoderno que se suponga que sea, no nos gusta lo políticamente correcto. Más bien los filósofos queremos salir de lo políticamente correcto, nos sentimos incómodos en lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, y esta es la clave en definitiva en relación con la filosofía, y una de las claves que nos permite hoy, como nunca, hoy más que nunca, defender la filosofía, o sentirnos en la obligación de defender la filosofía, y desde luego un proyecto en el que se tiene que ocupar una posición muy clara nuestra facultad de filosofía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, precisamente para entender que nuestra vida, cuando no es pensada, transcurre en lo políticamente correcto. Transcurre en lo que se espera de nosotros, transcurre en la vida que nos dicen que tenemos que vivir, ¿no? Parece que cuando no hay filosofía, la vida que vivimos no es la nuestra, sino que vivimos la vida de otros, la que los otros nos hacen vivir, pues no sé, a través de la educación en la familia, pues en los colegios, o a través de la historia, o a través de la tradición, o a través... Y además voy a decir algo a lo que te has referido, Jaime, muy interesante, y es que ocurre que ese espacio científico-tecnológico en el que nos estamos situados, y aparecen las distintas comunidades y aparecen todas las diferencias, ese espacio científico-tecnológico, en buena medida, no diría yo en toda la medida, pero sí en buena medida, es el mercado, efectivamente. Es el espacio científico-tecnológico y el espacio económico, ¿no? Por tanto, una vida que transcurre en ese espacio científico-tecnológico es una vida que transcurre en último extremo en un espacio económico, en unas claves económicas, de lo que hablabas precisamente tú, ¿no? Donde lo bueno, lo justo, lo bello, se define justamente en claves económicas. En claves económicas significa en función del número de seguidores, ¿no? Y en función del número de seguidores me pagan, en función del número de tweets y retweets, y en función de todo eso me pagan, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, hacer filosofía es tener conciencia del suelo que pisamos, del suelo donde se despliega nuestra vida. Otra opción vital es la de vivir sin conciencia. Simplemente hacemos lo que nos toca hacer, y simplemente desplegamos nuestra vida en la facticidad que nos toca y con arreglo a los criterios factuales en los que hemos sido arrojados, vamos a decirlo así en términos heideggerianos. Bueno, esta es otra opción vital. Claro, la filosofía lo que nos permite, y es importante que esto se lo permita a los estudiantes de secundaria, es justamente eso, dar ese paso atrás para entender las condiciones en las cuales vivimos. La cuestión es, ¿y para qué?
¿Y para qué? ¿Y no será mejor vivir sin abrir los ojos? ¿No será mejor, todo lo contrario, una pérdida de conciencia, ¿no? Más que el sostenimiento de esa conciencia en permanente tensión? La solución que yo incorporo, digamos, a mi ideario filosófico tiene que ver con esta visión pragmatista que ya he dicho que defiendo. Precisamente se trata de tomar conciencia de dónde estamos para imaginar nuevas posibilidades. Esto para mí es muy importante. Imaginar nuevas posibilidades, imaginar nuevos mundos que nos permitan soluciones, en el presente. Las soluciones de lo que ocurre no están en lo que ocurre, muchas veces se encuentran más allá, se encuentran en la definición de nuevos espacios, en la definición de nuevos modos de vida, en la definición de nuevas identidades, en la definición de nuevos modelos sociales, en la definición de nuevos modelos políticos, y para mí, y desde el punto de vista pragmatista, que para mí resulta especialmente relevante, la filosofía tiene este trabajo de crítica, que significa esto de dar un paso atrás, tomar máxima, analizar las condiciones de posibilidad del mundo en el que estamos, y a partir de ahí imaginar mundos completamente nuevos, atrevernos a proponer mundos completamente distintos, mundos en los cuales podamos sacar adelante nuestros proyectos de vida, cuando precisamente en ese mundo en el que estamos esos proyectos están entorpecidos, esos proyectos no se pueden desarrollar, y esto nos genera, como siempre dicen los pragmatistas, pues límite, sufrimiento, restricciones en el entorno en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Y esto tiene que ver también con la democracia. La filosofía y la democracia van a la par, ¿no? Y eso tiene que ver con la democracia, ¿no? Tiene que ver con una sociedad abierta, una sociedad en la que explotan distintas posibilidades, una sociedad en la que se favorece precisamente esa imaginación y esa ebullición de las distintas posibilidades. Unas sociedades, en definitiva, donde no hay pensamiento único, sino todo lo contrario, hay pensamientos divergentes, y cuanto más divergencias sobre las divergencias, mejor. Y luego, claro, de entre esas posibilidades, de entre esos mundos que se ofertan, que surgen, que pueden ser soluciones a nuestros problemas, ¿cómo sabemos si atinamos o no atinamos? Pues aquí hay que decir también, en esta clave pragmatista, que habitualmente no lo sabemos, habitualmente a priori no sabemos dónde está lo mejor, a priori no tenemos esos criterios. Se trata de probar con esas nuevas posibilidades, se trata de probar socialmente, políticamente. Muchas veces nos equivocamos, y los humanos tenemos esa capacidad de levantarnos y siempre, pues, con una mirada optimista, en fin, aprehender otras nuevas posibilidades y poner a prueba esas nuevas posibilidades, en definitiva, para constituir un mundo que consideremos mejor para nosotros mismos. En fin, a ver si transmitimos a los políticos la necesidad de que se mantenga la filosofía, desde luego, en nuestra tradición académica, en nuestra tradición, en la tradición de nuestra escuela, ¿no? Y entendemos el valor que tiene, y en fin, que la torpeza no nos lleve a no conceder esa relevancia a este tesoro que tenemos acumulado durante tantos años, durante tantas generaciones. Espero que seamos capaces de entender el valor que tiene la filosofía y de conservarla como oro en paño, a ver si somos capaces y lo conseguimos.
¿Quieres comentar algo? No, brevísimamente me acordaba al oírle hablar de eso que decía Unamuno, quieren que no hagamos política los que quieren hacerla sin nosotros y contra nosotros. Y parafraseando se puede decir, quieren que no hagamos filosofía los que quieren hacerla sin nosotros y contra nosotros. No puedo estar más de acuerdo en apoyar plenamente la vigencia, ¿no?, de la filosofía a todos los niveles, por supuesto, como moción intelectual también la historia y otro tipo de cuestiones, pero estamos hablando de la filosofía en este momento y suscribo al 100% todo lo que se ha dicho. Es la única manera de tener un pensamiento verdaderamente crítico ante las cosas y ante lo que nos pasa. Bueno, muchísimas gracias a los dos y vamos a dar por terminada la